El quinto sello es una referencia bíblica encontrada en el libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Este sello se menciona en el capítulo 6, versículos 9,11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que dieron. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar a los habitantes de la tierra y vengar nuestra sangre? A cada uno de ellos se le dio una vestidura blanca, y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros siervos y hermanos que debían ser muertos como ellos. Hoy continuaremos hablando sobre los 7 sellos. Suscríbete al canal Dios es Padre y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún mensaje. Estos versículos describen una visión simbólica del apóstol Juan, quien está relatando las revelaciones que recibió mientras estaba en la isla de Patmos. El quinto sello destaca las almas de los mártires, aquellos que fueron muertos debido a su fe y testimonio en Dios. La escena presenta a estas almas clamando a Dios por justicia y cuestionando cuándo se llevará a cabo la venganza por el derramamiento de su sangre. La respuesta que reciben es que deben esperar un poco más, hasta que se complete el número de aquellos que también serán muertos por su fe. Estos versículos describen una visión simbólica del apóstol Juan, quien está relatando las revelaciones que recibió mientras estaba en la isla de Patmos. El quinto sello destaca las almas de los mártires, aquellos que fueron muertos debido a su fe y testimonio en Dios. La escena presenta a estas almas clamando a Dios por justicia y cuestionando cuándo se llevará a cabo la venganza por el derramamiento de su sangre. La respuesta que reciben es que deben esperar un poco más, hasta que se complete el número de aquellos que también serán muertos por su fe. La imagen de las almas de los mártires debajo del altar sugiere un lugar sagrado y, al mismo tiempo, la idea de sacrificio. El altar está asociado frecuentemente con sacrificios y adoración a Dios. Las almas de los mártires están posicionadas allí, indicando su proximidad con Dios. Los mártires muertos por la palabra de Dios, la especificidad del motivo por el cual estos mártires fueron muertos destaca la fidelidad a la palabra de Dios. Su muerte es el resultado directo de su fe y testimonio, sugiriendo que enfrentaron persecución debido a su lealtad a principios divinos. Las almas claman a Dios por justicia, preguntando hasta cuándo Él esperará para juzgar a aquellos que infligieron sufrimiento y muerte a los fieles. Este clamor revela la expectativa de un juicio divino que restaure el orden y devuelva a los injustos. La concesión de vestiduras blancas simboliza pureza, santidad y redención. A cada mártir se le otorga una vestidura blanca, indicando que han sido purificados de sus sufrimientos y ahora disfrutan de la presencia divina en estado de pureza. Esperar un poco más, la respuesta dada a las almas indica que, aunque la justicia es inevitable, aún no es el momento. Hay un propósito más amplio y un número específico de mártires que debe alcanzarse antes de que ocurra el juicio final. Las almas debajo del altar, según se describe en el libro del Apocalipsis, representan una imagen simbólica rica en significado. Posición debajo del altar. La ubicación de las almas debajo del altar sugiere una proximidad especial con la divinidad. El altar es un lugar sagrado asociado con sacrificios y adoración. Colocar las almas de los mártires debajo del altar puede simbolizar la aceptación divina de sus sacrificios y la proximidad con la presencia de Dios. El altar es históricamente un lugar donde se ofrecían sacrificios como expresión de devoción a Dios. Las almas de los mártires, al estar debajo del altar, pueden indicar que sus sacrificios fueron aceptados por Dios como una forma de adoración suprema. Las almas claman a gran voz, mostrando una expresión intensa y apasionada. Su clamor no solo refleja la injusticia que sufrieron, sino también revela una confianza y fe inquebrantables en la justicia divina. El contenido del clamor es significativo. Las almas piden justicia y cuestionan cuándo esta justicia se ejercerá sobre aquellos que los persiguieron. Esta súplica no es solo por venganza, sino por un orden divino que restaure la justicia y castigue a los malvados. La respuesta divina de esperar un poco más sugiere un plan más amplio en marcha. Puede estar relacionada con un cronograma específico establecido por Dios o la necesidad de un número completo de mártires antes de que se realice la plenitud de la justicia. Los mártires mencionados en el libro del Apocalipsis representan a aquellos que enfrentaron persecución y muerte debido a su fe y testimonio.
Vamos a explorar más a fondo el significado e importancia de esta especificidad. La mención de ser muertos por causa de la palabra de Dios destaca la fidelidad inquebrantable de estos mártires a su fe. No renunciaron a las enseñanzas divinas, incluso enfrentando amenazas a sus propias vidas. Esta fidelidad es central para la idea de martirio cristiano. La expresión palabra de Dios puede referirse no solo a la Biblia, sino también al mensaje del Evangelio y al testimonio cristiano. Estos mártires pueden haber sido perseguidos por difundir el mensaje cristiano y por negarse a comprometer sus principios religiosos. En muchos contextos históricos, los cristianos fueron perseguidos por negarse a adherirse a prácticas culturales o religiosas predominantes. La palabra de Dios, para estos mártires, representaba una autoridad superior a la de los poderes terrenales, llevando a conflictos y, en última instancia, a la persecución. La idea de ser muertos por causa de la palabra de Dios puede tener una conexión profunda con las profecías y enseñanzas bíblicas. El propio Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos y profecías, y estos mártires pueden estar vinculados al cumplimiento de propósitos divinos revelados en las Escrituras. La mención de estos mártires sirve como un ejemplo poderoso de coraje y fe inquebrantable ante la adversidad. No solo son recordados como víctimas, sino como testigos que permanecieron fieles incluso ante la amenaza de la muerte. La comprensión de estos mártires y de su muerte por causa de la palabra de Dios es fundamental para muchos cristianos, destacando el precio que algunos están dispuestos a pagar en nombre de su fe. Sus historias continúan inspirando y desafiando a los creyentes en todo el mundo a permanecer firmes en sus convicciones, independientemente de las circunstancias. El clamor por justicia, expresado por las almas de los mártires en el libro del Apocalipsis, es una manifestación profunda de dolor, justicia divina y una búsqueda de restauración. Vamos a explorar más sobre este clamor. El clamor por justicia refleja el sufrimiento injusto enfrentado por los mártires. Fueron muertos por causa de la palabra de Dios, lo que sugiere que su fe los puso en conflicto con fuerzas que los persiguieron y los llevaron a la muerte. Este sufrimiento injusto genera un grito por justicia. Cuestionamiento del retraso en la justicia divina. El cuestionamiento hasta cuándo, soberano Señor, indica impaciencia, un anhelo por el cumplimiento de la justicia divina. Las almas de los mártires buscan comprender por qué hay demora en el juicio y la venganza divina contra aquellos que infligieron sufrimiento. Al dirigirse a Dios como soberano Señor, santo y verdadero, las almas de los mártires expresan confianza en la santidad y verdad divinas. Este reconocimiento resalta la creencia de que Dios es la fuente última y absoluta de justicia, y el clamor por justicia está arraigado en esa confianza. El clamor no es solo una expresión de dolor, sino también una expectativa de que Dios, como soberano Señor, eventualmente juzgará a los habitantes de la tierra y vengará la sangre derramada. Esta expectativa está fundamentada en la creencia de que la justicia divina prevalecerá en el momento adecuado. La respuesta divina a las almas de los mártires, indicando que esperen un poco más, sugiere que hay un propósito y un plan divino en acción. Se solicita paciencia, indicando que el momento preciso de la intervención divina será determinado de acuerdo con el designio divino. El clamor por justicia en este contexto trasciende la simple búsqueda de retaliación. Representa un llamado a la restauración del orden moral y la esperanza de que, incluso en medio de la injusticia aparente, la justicia divina prevalecerá al final. Este clamor resuena a través de las tradiciones religiosas, recordando a los creyentes que, a pesar de las adversidades, la justicia de Dios es una realidad inquebrantable. La concesión de vestiduras blancas representa un simbolismo profundo asociado con la pureza, redención y victoria espiritual. El color blanco está tradicionalmente asociado con la pureza e inocencia. Las vestiduras blancas otorgadas a los mártires sugieren una purificación espiritual resultante de su fe inquebrantable, incluso frente a la persecución y la muerte. Esta pureza se ve como un testimonio de la fidelidad de los mártires a las enseñanzas divinas. El blanco también simboliza la idea de perdón y redención. Al recibir vestiduras blancas, los mártires pueden considerarse perdonados de sus pecados y restaurados a la gracia divina. Esto destaca la centralidad del perdón y la redención en el mensaje cristiano.
En otros pasajes bíblicos, como Apocalipsis 7,14, las vestiduras blancas se asocian con aquellos que salieron de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esta imagen sugiere una conexión profunda con el sacrificio de Cristo y la redención que viene a través de él. Las vestiduras blancas no solo simbolizan la purificación y la redención, sino que también representan una victoria espiritual sobre el mal y la muerte. Al otorgar vestiduras blancas, Dios indica que aquellos que sufrieron por su fe han triunfado espiritualmente sobre las adversidades terrenales. La concesión de vestiduras blancas también puede simbolizar la unidad y comunión de los mártires en la presencia divina. Todos, al recibir las vestiduras blancas, comparten una experiencia común de fe y martirio, evidenciando una comunión especial en la presencia de Dios. Esta imagen de las vestiduras blancas destaca la esperanza cristiana de que, incluso frente a la persecución y el martirio, la victoria final pertenece a aquellos que permanecen fieles a la palabra de Dios. Las vestiduras blancas son un recordatorio simbólico de la promesa de pureza, redención y victoria espiritual que espera a los fieles en el plan divino. La frase aguardar un poco más es parte de la respuesta dada a las almas de los mártires que claman por justicia. Esta expresión implica una espera paciente para el cumplimiento de las promesas divinas y la realización de la justicia divina. Exploraremos más sobre su significado. La instrucción de aguardar un poco más sugiere que hay un plan divino en marcha y que la intervención divina ocurrirá en el tiempo determinado por Dios. Esta orientación destaca la soberanía de Dios sobre la historia humana y la confianza en su sabiduría. Cumplimiento de propósitos divinos. La espera paciente puede estar relacionada con el cumplimiento de propósitos específicos de Dios. Puede haber eventos o condiciones que necesitan desarrollarse antes de que la plenitud de la justicia se realice. Esta espera refleja la comprensión de que Dios opera de acuerdo con su plan soberano. La instrucción de aguardar puede servir como una prueba de fe para las almas de los mártires y, por extensión, para todos los creyentes. La paciencia ante la adversidad y la confianza en la justicia divina, incluso cuando no es inmediatamente aparente, son aspectos importantes de la fe cristiana. La respuesta también sugiere que hay un número específico de mártires que debe alcanzarse antes de que ocurra la intervención divina. Esto puede estar relacionado con la idea de que el sufrimiento de los fieles está vinculado a un propósito más amplio que se revelará con el tiempo. Tiempo de misericordia y oportunidad de arrepentimiento. La espera puede proporcionar un tiempo adicional de misericordia y oportunidad para que aquellos que perpetúan la injusticia se arrepientan. La paciencia divina permite que más personas tengan la oportunidad de volverse hacia Dios antes de que ocurra el juicio final. La instrucción de aguardar un poco más destaca la importancia de confiar en la soberanía divina, incluso en medio de la injusticia y la persecución. También destaca la idea de que el tiempo de Dios es diferente al tiempo humano y que su intervención ocurrirá según su plan perfecto. Esta espera es una expresión de fe y sumisión a la voluntad divina. A pesar de la intensidad y la aparente injusticia retratada en Apocalipsis 6,9,11, el mensaje subyacente ofrece un poderoso mensaje de esperanza para los creyentes. Aquí hay algunos puntos que pueden transmitir este mensaje de esperanza. Recompensa para los fieles. La concesión de las vestiduras blancas a los mártires representa la recompensa divina para aquellos que permanecieron fieles a la palabra de Dios, incluso frente a la persecución y la muerte. Esto transmite el mensaje de que, al final, la fidelidad a la fe será reconocida y recompensada por Dios. Las vestiduras blancas también simbolizan la victoria espiritual sobre la muerte. El mensaje es que, aunque el sufrimiento y la muerte física pueden ser una realidad, la verdadera victoria está en el ámbito espiritual, donde la fidelidad a Dios supera todas las adversidades. La respuesta de Dios a las almas de los mártires, orientándolas a esperar un poco más, sugiere que la justicia divina se realizará. La esperanza está en la confianza de que Dios es soberano y que su plan incluye la restauración de la justicia, incluso cuando no es inmediatamente visible. La instrucción de aguardar un poco más refleja la paciencia divina y la confianza en la sabiduría de Dios. Este mensaje ofrece esperanza, indicando que el tiempo de Dios es perfecto y que actúa de acuerdo con sus propósitos, a menudo más allá de la comprensión humana. El hecho de que se pida que esperen puede indicar que hay un propósito más amplio que se debe cumplir antes de la intervención divina.
La mensaje de esperanza radica en la idea de que, incluso en medio de las dificultades, Dios está trabajando en su plan redentor para la humanidad. En resumen, Apocalipsis 6,9,11 ofrece un mensaje de esperanza al retratar que la fidelidad a la palabra de Dios no es en vano. La recompensa, la victoria espiritual y la promesa de la justicia divina son elementos que inspiran esperanza, alentando a los creyentes a permanecer firmes en su fe, independientemente de las circunstancias adversas. Inscríbete en el canal Dios es Padre, comparte este mensaje con quienes amas. Dale like. Comenta si realmente Dios ha hablado contigo. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje. Que Dios te bendiga.